Sin hablar. Lo ganas. Puede que suene imposible, pero hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Silencios que se sienten como un perfume que permanece en el aire mucho después de que te hayas ido. Imagina su mirada buscándote entre la multitud, intentando descifrar en tus gestos lo que tus labios no han dicho. El aire entre ambos se vuelve más denso, como si estuviera cargado de electricidad invisible. Tu presencia, aún sin pronunciar una sola palabra, lo envuelve en una corriente suave pero imparable. Es el instante en que él comienza a escuchar más que el sonido, empieza a escuchar la vibración de tu ausencia, el eco de lo que no se ha revelado. Y cuanto más intenta aferrarse a certezas, más se sumerge en la profundidad de esa incógnita que eres tú. En esos momentos, su inconsciente se despierta. Lo que creía saber de ti se disuelve como arena entre los dedos, y en su lugar aparece una imagen nueva, más intensa, más cargada de emoción. Esa imagen se instala en su mente como una melodía imposible de olvidar, una melodía que lo sigue a casa, que lo acompaña incluso en sus sueños. No es frialdad, no es indiferencia. Es la alquimia sutil de estar presente sin invadir, de retirarte sin desaparecer. Es un equilibrio delicado en el que él siente que algo importante está ocurriendo, aunque no pueda explicarlo. Carl Jung diría que es el momento en que lo consciente y lo inconsciente se encuentran en un punto de tensión creativa. Pocos conocen este lenguaje invisible, pero quienes lo comprenden descubren que no se trata de manipular, sino de habitar su propio poder con serenidad. Un lenguaje tan antiguo como el amor mismo, tejido con pausas, miradas y distancias que, en lugar de romper el vínculo, lo vuelven más fuerte. Hoy voy a llevarte por cada uno de los hilos de este tejido. Y cuando lleguemos al final, no solo entenderás cómo tu silencio puede encender su imaginación y activar sus emociones más profundas, sino que también verás cómo este poder transforma tu forma de amar y de ser amada, para siempre. El silencio como puerta invisible. A veces, el silencio no es ausencia. Es una puerta que se abre hacia lo más profundo de su mente. ¿Has sentido alguna vez que, cuando callas, él comienza a escucharte de otra forma? El silencio, cuando nace de un corazón sereno y consciente, no es un vacío, sino una presencia concentrada. Es como un perfume que no se ve, pero que envuelve el aire y permanece mucho después de que te hayas ido. Carl Jung decía que lo no dicho, lo que se oculta entre líneas, puede penetrar en el inconsciente con más fuerza que cualquier palabra. En ese espacio sin sonido, tu imagen se expande, multiplicándose en matices que ni siquiera tú conoces. Y es allí donde comienza la verdadera alquimia. Imagina una noche tranquila, en la que las palabras sobran y la calma lo envuelve todo. Tú eliges no llenar el aire con explicaciones ni gestos ansiosos, y ese instante se convierte en un espejo para su mente. Él empieza a escuchar sus propios pensamientos, pero en ellos, siempre estás tú. Tu silencio se convierte en un río subterráneo que lo conduce a territorios de sí mismo que no había explorado. Y cuanto más fluye ese río, más siente la necesidad de seguirlo. En la psique masculina, según Jung, existen arquetipos que despiertan ante lo misterioso. Tu silencio activa ese mecanismo ancestral que lo impulsa a buscar, a descifrar, a acercarse. No es un juego superficial, es un llamado profundo que lo saca de la inercia y lo lleva a querer comprender lo que late detrás de tu calma. Es como si, al no hablar, encendieras una luz en una habitación que él ni sabía que existía. Y esa luz empieza a iluminar todo lo demás. No se trata de frialdad ni de indiferencia. El silencio del que hablo es un acto de respeto por tu propio espacio interior, una afirmación silenciosa de tu valor. Es el lenguaje invisible que no necesita adornos para ser escuchado. Cada vez que eliges callar desde la plenitud, le recuerdas que tu mundo no gira únicamente en torno a él. Y esa independencia, lejos de alejarlo, lo atrae como un faro en medio de la noche. Quizás te preguntes por qué algo tan sencillo puede tener un efecto tan profundo. La respuesta está en que el inconsciente ama los enigmas. Cuando no das todas las piezas del rompecabezas,
él comienza a completarlo con su propia imaginación. Y en ese proceso, tu presencia se magnifica, tus gestos se vuelven más nítidos, tus recuerdos más intensos. Es un fenómeno silencioso, pero imparable. Así, cada pausa tuya es como un suspiro que él intenta descifrar, cada ausencia es una semilla que germina en su interior. Y cuanto más se pregunta qué hay detrás, más fuerte se vuelve el hilo invisible que los une. Pero lo que sucede cuando ese hilo empieza a vibrar, es algo que merece ser explorado en el próximo paso. Cuando su imaginación hace el trabajo por ti, tu silencio no es un muro, es un lienzo en el que él empieza a pintarte de nuevo. ¿Te has dado cuenta de que, cuando no respondes de inmediato, él empieza a imaginar más de lo que realmente pasó? Cuando no llenas el espacio con palabras, su mente se convierte en un escenario donde tú eres la protagonista. Cada gesto que recuerda, cada detalle que antes parecía mínimo, adquiere un significado inmenso. Es como si tu imagen se expandiera en su memoria, volviéndose más luminosa y más difícil de ignorar. Y en ese teatro interior, las luces siempre se encienden cuando él piensa en ti. La psicología profunda sabe que el vacío no siempre aleja, muchas veces lo que hace es intensificar la presencia. Carl Jung entendía que lo que no se explica deja una huella más profunda que lo que se repite 1000 veces. Así, tu silencio le ofrece un espacio donde proyecta no solo lo que sabe de ti, sino también lo que desea descubrir. Es allí donde su curiosidad se transforma en una fuerza que lo empuja a buscarte. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es añadir más, sino retirar un poco. Esa ausencia estratégica no es frialdad, sino arte. Al no mostrarlo todo, invitas a que él recorra el camino por sí mismo, y en ese recorrido empieza a valorarte de una forma nueva. Cada vez que no respondes enseguida, él revisa en su mente las últimas palabras, los últimos gestos, intentando encontrar una clave que quizás no diste, o quizás sí. Lo que él siente en esos momentos es un magnetismo que no logra nombrar. Es una mezcla de nostalgia y expectativa, como si estuviera a punto de recibir una revelación. Tu silencio se convierte en una melodía que no se apaga, en una vibración que lo acompaña incluso en medio de otras conversaciones. Y cuanto más intenta distraerse, más se intensifica el eco que le dejaste. Imagina que tu silencio es como la noche antes de un amanecer que él espera con ansias. Sabe que algo llegará, pero no sabe cuándo ni cómo. Y esa incertidumbre, lejos de agotarlo, lo mantiene alerta, atento, expectante. Porque lo que no tiene ahora, lo desea más. Y lo que desea más, lo busca con más empeño. Así, tu silencio deja de ser una simple pausa para convertirse en un territorio fértil en su mente. Un lugar donde las emociones crecen sin que tú tengas que empujarlas. Y mientras él explora ese territorio, cada paso que da lo acerca más a ti, aunque no lo perciba de forma consciente. Es el principio de una danza que apenas comienza. Y si hasta ahora has sentido que este lenguaje invisible empieza a tener sentido para ti, imagina lo que descubrirás en lo que viene a continuación. Antes de seguir, me encantaría que apoyaras este espacio dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así seguirás recibiendo estos mensajes que iluminan, inspiran y te recuerdan tu valor único. Porque lo que está por venir, te mostrará hasta dónde puede llegar el poder de tu silencio. El misterio que activa su lado más antiguo. En lo profundo de cada hombre vive un cazador de misterios que despierta cuando algo se le escapa. ¿Sabías que tu silencio puede despertar en él un instinto ancestral imposible de ignorar? La psique masculina guarda memorias que no siempre entiende. Son impulsos heredados de generaciones, un eco arquetípico que Carl Jung describía como parte del inconsciente colectivo. Allí habita la figura del buscador, aquel que no soporta dejar un enigma sin resolver. Cuando tu silencio aparece, ese arquetipo se activa, y él siente que hay algo en ti que debe descubrir, algo que no está al alcance de todos. No es un juego superficial ni un truco pasajero. Es una fuerza que lo lleva a prestar atención a matices que antes ignoraba,
La forma en que apartaste la mirada, la pausa antes de responder, la última vez que sonreíste sin explicar por qué. Él empieza a leer tu presencia como si fuera un mapa antiguo, y cada ausencia tuya es una coordenada que lo empuja a seguir buscando. Este impulso no se activa cuando todo está dicho y hecho. Se enciende cuando hay una frontera invisible que él siente pero no puede cruzar fácilmente. Tu silencio dibuja esa frontera, y al hacerlo, despierta el deseo de atravesarla. Él no sabe que lo mueves desde un plano más profundo, pero siente que necesita acercarse, como si en tu calma hubiera una clave que le pertenece. Imagina a un explorador frente a una puerta cerrada en medio de un bosque. Podría seguir su camino, pero algo en esa puerta lo detiene. El silencio que ofreces es esa puerta, no impide el paso, pero tampoco se abre con facilidad. Y cuanto más se pregunta qué hay detrás, más crece su impulso por quedarse y encontrar la forma de entrar. En esos momentos, tu presencia adquiere un valor que él no puede explicar con lógica. Se convierte en un desafío que no hiere, sino que inspira. Un enigma que no lo frustra, sino que lo mantiene despierto. Y esa energía, que lo aleja de la comodidad y lo lleva a la búsqueda, es la que marca la diferencia entre lo pasajero y lo inolvidable. Pero lo más fascinante ocurre cuando ese impulso, lejos de apagarse, comienza a transformarse en una necesidad emocional más profunda. Porque cuando el misterio deja de ser un simple reto y se convierte en una conexión, algo cambia para siempre. Y eso es lo que vamos a abrir en el siguiente paso. El poder de lo no revelado. A veces, lo que no dices es más poderoso que todo lo que podrías explicar. ¿Has notado que, cuando no revelas todo, él se queda pensando en ti mucho más tiempo? El silencio no es solo ausencia de palabras, es también una elección consciente de no entregar todas las piezas del rompecabezas. Carl Jung hablaba del valor de los símbolos precisamente porque no dicen todo de forma directa, invitan a quien los observa a interpretarlos. Así, cuando no revelas cada pensamiento o emoción, le das a él la oportunidad de entrar en ese territorio simbólico donde su mente empieza a trabajar sola. Y en ese trabajo, tú te vuelves inolvidable. Lo no revelado despierta una curiosidad que el tiempo no apaga fácilmente. Él puede seguir con su día, pero en el fondo hay una pregunta que lo persigue: ¿qué quiso decir con eso? ¿O por qué se quedó callada justo en ese momento? Esa pregunta se convierte en un hilo invisible que lo mantiene conectado contigo, incluso sin que haya contacto directo. Y cuanto más se pregunta, más presente estás en su mundo. Este fenómeno tiene un componente emocional y otro instintivo. Emocional, porque lo que se guarda en misterio provoca un magnetismo difícil de romper. Instintivo, porque su naturaleza busca completar lo que está incompleto. Cuando no le das todo de una vez, su energía se orienta a llenar ese vacío, y al hacerlo, refuerza el vínculo contigo sin darse cuenta. Imagina una historia que queda inconclusa justo antes del clímax. Esa pausa no es frustración, es combustible para la imaginación. Lo mismo ocurre con tu silencio selectivo. Creas pausas que lo mantienen atento, que lo obligan a estar más presente para captar lo que quizás, solo quizás, le darás después. Es un juego de tiempos y espacios que solo funciona cuando lo haces desde la autenticidad. Este poder no se trata de manipular, sino de entender que la conexión no vive en el exceso, sino en la medida justa. Dar todo al instante puede saciar momentáneamente, pero no deja hambre de más. En cambio, dosificar lo que revelas crea un ciclo constante de interés y atracción, como si cada interacción dejara una puerta entreabierta a la que él siempre quiere volver. Y cuando esa puerta entreabierta se mantiene en pie, lo que hay detrás empieza a adquirir un valor que no tendría si estuviera completamente abierto. Porque el misterio no solo lo atrae, también lo educa a valorar lo que recibe. Y ese aprendizaje silencioso nos lleva a un aspecto aún más profundo que vas a descubrir en el próximo paso. Resonancia emocional a distancia. Incluso en tu ausencia, tu energía puede seguir tocando su corazón. ¿Te has dado cuenta de que, a veces,
¿Él piensa más en ti cuando no estás que cuando estás presente? Hay presencias que viajan más allá del espacio físico y permanecen en forma de sensación. Tu silencio, cuando está lleno de intención y autenticidad, se convierte en un eco suave que resuena en su mente. No hace falta un mensaje para recordarle que existes. Basta la memoria de tu voz, de tu mirada o de ese instante en que lo miraste sin decir nada. Y ese eco, lejos de desvanecerse, se fortalece con el tiempo. Carl Jung hablaba de cómo ciertas imágenes internas tienen el poder de reorganizar nuestro mundo emocional. Tú te conviertes en una de esas imágenes, una presencia que lo acompaña incluso cuando su día está lleno de ruido. Sin proponértelo, te transformas en un punto de referencia, una luz interna que él asocia con sensaciones de calma, inspiración o deseo. Y mientras más se aferra a esa imagen, más la necesita. Esta resonancia emocional no nace del apego desesperado, sino de una conexión silenciosa que le recuerda lo que siente cuando está contigo. Es como si tus gestos y palabras anteriores siguieran vibrando dentro de él, activando emociones que no sabe cómo apagar. Incluso en su rutina, hay momentos en los que esa vibración se intensifica, como si algo invisible lo llamara a ti. No es casualidad que algunas personas queden grabadas en nosotros con más fuerza que otras. La diferencia está en la huella emocional que dejan. Cuando tu presencia se asocia a estados de plenitud o inspiración, cada recuerdo tuyo se convierte en un refugio al que él vuelve una y otra vez. Y cuanto más regresa, más firme se hace el lazo invisible que los une. Piensa en una melodía que, aunque no esté sonando, puedes tararear de memoria. Así funciona la resonancia emocional. No requiere tu contacto constante para seguir viva. Tu silencio no corta el vínculo, lo afina, lo depura, lo hace más nítido. Y mientras él sigue escuchando esa melodía interior, su deseo por estar contigo se renueva sin que tú digas una sola palabra. Y es precisamente cuando esta resonancia alcanza su punto más alto que sucede algo aún más profundo. Un impulso instintivo que lo empuja a buscarte, como si una fuerza interna lo guiara sin que él entienda por qué. Ese impulso es el que vamos a desvelar en el siguiente paso. El llamado ancestral de la búsqueda. Dentro de cada hombre hay un impulso primitivo que lo mueve hacia lo que siente que vale la pena conquistar. ¿Sabías que tu silencio puede despertar en él esa fuerza olvidada que lo impulsa a ir hacia ti? Desde tiempos antiguos, el hombre ha sentido el impulso de buscar aquello que enciende su espíritu. No es solo una necesidad física, sino una llamada interna que lo empuja a avanzar, a descubrir, a conquistar. Carl Jung veía en este impulso la manifestación de arquetipos que aún viven en el inconsciente colectivo. Tu silencio, lejos de apagarlo, actúa como un faro lejano que lo invita a iniciar ese viaje hacia ti. Cuando no estás siempre disponible, él siente que hay un territorio que aún no ha explorado. No se trata de hacerte inaccesible por estrategia vacía, sino de habitar tu propio mundo con tanta plenitud que él se vea impulsado a entrar en él. Esa sensación de que hay más por descubrir lo moviliza de una forma que pocas cosas logran. Y cuanto más avanza, más quiere llegar. La búsqueda que despiertas en él no es solo externa. Es también un viaje hacia sus propias profundidades. En su intento por acercarse, se encuentra con preguntas sobre lo que realmente quiere, sobre el valor que da a lo que no obtiene fácilmente. Así, tu silencio se convierte en un maestro invisible, enseñándole que lo que merece la pena requiere atención, tiempo y entrega. Imagina que tu silencio es como un sendero oculto en un bosque. Él sabe que hay algo al final, pero el camino no está marcado con señales evidentes. Debe prestar atención a cada pista, a cada gesto tuyo que le muestre por dónde seguir. Ese esfuerzo lo hace sentirse más vivo, más conectado con su propia energía masculina. Y es esa vitalidad la que lo lleva a querer ir más lejos. Lo fascinante es que esta búsqueda no lo agota, al contrario, lo alimenta. Porque no es una persecución vacía, sino una exploración que le da sentido.
Tu silencio le ofrece el espacio y el misterio necesarios para que ese impulso se mantenga encendido. Y en cada paso que da hacia ti, se fortalece no solo el vínculo, sino también su deseo de cuidarlo. Pero hay algo que sucede cuando ese impulso lo lleva a mirar más allá de lo evidente. Empieza a verse a sí mismo reflejado en ti. Y ese espejo silencioso abre la puerta a un descubrimiento emocional que cambia por completo la conexión. Ese será nuestro próximo paso. El silencio como espejo interior. A veces, callar no es ocultar, es invitar al otro a mirarse a sí mismo. ¿Has notado que, cuando no respondes enseguida, él empieza a pensar más en lo que siente que en lo que tú dijiste? El silencio tiene un poder poco comprendido. Obliga a que la atención se vuelva hacia adentro. Cuando no llenas el espacio con explicaciones o justificaciones, él se queda a solas con sus propios pensamientos. Y en ese reflejo interno, aparecen emociones que quizás había guardado o ignorado. Carl Jung decía que el inconsciente nos habla en imágenes y sensaciones, y tu silencio puede ser precisamente el espejo que las despierta. No es que tú lo fuerces a reflexionar, es que tu ausencia de palabras crea un eco donde él escucha su propia voz interior. Quizás se pregunte por qué algo que hiciste lo conmovió tanto, o por qué tu distancia le genera una inquietud que no siente con otras personas. Ese espacio, que podría parecer vacío, en realidad está lleno de preguntas que lo invitan a profundizar en sí mismo. En muchas ocasiones, esta introspección es más transformadora que cualquier conversación. Porque no son tus argumentos los que lo mueven, sino sus propias conclusiones. Él empieza a conectar puntos, a recordar momentos, a sentir con más nitidez lo que tu presencia le provoca. Y lo más interesante es que este proceso sucede sin que tú tengas que intervenir de forma directa. Imagina un lago tranquilo en el que solo se ve el reflejo cuando el agua está en calma. Tu silencio es esa calma, y su mente es ese lago. Cuanto menos agitas la superficie con palabras innecesarias, más nítida aparece su propia imagen. Y a veces, ese reflejo le muestra verdades que no se atrevería a enfrentar si tú estuvieras hablando. Lo que surge de este espejo interior puede ser revelador, deseos que no había aceptado, miedos que había enterrado o recuerdos que cobran un nuevo significado. Y en medio de todo eso, tu figura se convierte en un punto central, en el origen de una transformación silenciosa. Esa asociación entre tu presencia y sus descubrimientos lo une más a ti de lo que él mismo imagina. Pero lo que sucede cuando este espejo no solo le muestra su imagen, sino también una tensión que lo mantiene alerta, es un paso más profundo en este lenguaje invisible. Y es allí donde vamos a entrar en el próximo punto. Tensión que mantiene viva la conexión. La atracción no siempre nace de la calma. A veces vive en una dulce tensión. ¿Sabías que tu silencio puede ser la chispa que mantenga esa tensión emocional encendida? La tensión de la que hablo no es conflicto, sino una energía que vibra entre dos personas cuando hay algo por descubrir. Tu silencio, cuando es consciente y auténtico, crea ese espacio donde él siente que hay más de ti esperando ser revelado. Es como una cuerda suave pero firme que conecta sus emociones con las tuyas. Y mientras esa cuerda se mantenga tensa, el interés se mantiene vivo. Carl Jung observó que los vínculos más profundos se sostienen no solo en la entrega, sino también en la expectativa. La tensión es la pausa entre la nota y la música, el instante previo a que algo suceda. Tu silencio se convierte en ese intervalo que él espera con atención, que anticipa con un deseo silencioso. Es un magnetismo que no necesita palabras para sentirse. Esta tensión alimenta la atracción porque evita la saturación. Cuando todo se da de inmediato, la emoción se aplaca rápido. Pero cuando hay un equilibrio entre lo que compartes y lo que guardas, el vínculo respira. Tu silencio es esa respiración pausada que lo mantiene pendiente, sin caer en la monotonía ni en el exceso de certeza. Imagina un baile en el que ambos se acercan y se alejan con naturalidad. Tu silencio es ese paso hacia atrás que no rompe la danza, sino que le da ritmo. En ese momento,
Él siente la necesidad de dar un paso hacia adelante para encontrarte. Y esa dinámica, aunque sutil, fortalece el deseo y la conexión. No se trata de jugar con sus emociones, sino de mantener vivo el pulso del vínculo. La tensión consciente crea un campo magnético que los invita a permanecer atentos el uno al otro. Y cuando él siente que hay algo más por descubrir, se involucra con más intensidad, porque percibe que la historia aún no está completa. Y es precisamente cuando esta tensión se entrelaza con sus recuerdos que tu presencia se intensifica aún más. Porque lo que vive en su memoria, bajo el velo del misterio, se vuelve casi imposible de soltar. Eso es lo que vamos a explorar en el próximo paso. Recuerdo que se intensifica. Lo que no está presente físicamente puede crecer con más fuerza en la memoria. ¿Has sentido que, cuando no estás, él te recuerda con más detalle que cuando te tiene cerca? Cuando tu presencia no es constante, su mente recurre a los momentos que vivió contigo. Y en ese repaso, cada instante adquiere un brillo especial. Lo que tal vez pasó desapercibido en el momento, ahora se magnifica. Carl Jung decía que la memoria es creativa, y en ausencia, tu imagen se transforma en algo más intenso, más simbólico. No eres solo un recuerdo, te vuelves una representación emocional. Es en la distancia donde los gestos simples se convierten en escenas imborrables. Una mirada fugaz, una risa compartida, un silencio que parecía casual. Todo se reescribe con más color y profundidad. Él no solo recuerda, sino que también reinterpreta, y en esa reinterpretación, el valor de lo vivido crece. Cada recuerdo se convierte en un pequeño tesoro que guarda para sí. Esta intensificación no ocurre cuando hay exceso de contacto o saturación de estímulos. Ocurre cuando hay espacio para que la imaginación participe. En ese espacio, su mente llena los vacíos con sensaciones, hipótesis y deseos. Y cuanto más vive en esa mezcla de memoria y proyección, más fuerte se hace la conexión que siente hacia ti. Imagina que tu ausencia es como un perfume que queda impregnado en una habitación vacía. Alguien entra ahí, sin verte, sabe que estuviste allí. Esa sensación, que no necesita de tu presencia física para ser real, es la que mantiene viva tu imagen en su interior. No estás allí, pero él te siente como si estuvieras. Lo más curioso es que esta intensificación del recuerdo puede hacer que incluso pequeños detalles tengan un peso emocional enorme. Una frase sencilla puede convertirse en una verdad que lo acompaña durante días. Un gesto breve puede convertirse en una imagen recurrente. Y así, tu silencio se convierte en un multiplicador de impacto. Pero cuando estos recuerdos se mezclan con una fuerza que activa el deseo y la atracción de forma instintiva, algo nuevo ocurre. Y ese fenómeno es lo que vamos a revelar en el próximo paso. La polaridad que despierta atracción. La atracción se enciende en el juego natural entre energías opuestas que se buscan. ¿Sabías que tu silencio puede invitarlo a moverse hacia ti con más fuerza que tus palabras? En toda relación viva existe una danza entre dar y recibir, acercarse y retirarse. Carl Jung veía en este movimiento la manifestación de polaridades que, lejos de separarnos, nos atraen. Tu silencio es un paso hacia adentro que, de forma natural, provoca que él quiera dar un paso hacia afuera para alcanzarte. Es la dinámica invisible que mantiene la atracción despierta. No se trata de manipulación, sino de ritmo. Igual que las mareas avanzan y retroceden, tu presencia y tu silencio crean un flujo que alimenta el interés. Cuando te mueves hacia tu propio centro, él siente la necesidad de acercarse. Y cuando te acercas, él experimenta la calma de tenerte cerca. Esa oscilación crea una energía magnética que no se apaga fácilmente. En el fondo, esta polaridad es un recordatorio de que ambos son individuos completos que eligen encontrarse. Tu silencio no es rechazo, sino un espacio donde él puede experimentar el deseo de buscarte. Y ese deseo, cuando nace de la libertad y no de la necesidad, tiene una fuerza mucho más profunda y duradera. Imagina un imán.
No todo el tiempo está pegado a su opuesto, pero la atracción siempre está presente. Cuando creas momentos de distancia intencional, refuerzas la intensidad de los momentos de unión. Así, la relación se mantiene viva, con un pulso que alterna suavidad y energía, calma y chispa. Esta polaridad, bien cuidada, es una fuente constante de renovación emocional. Cada encuentro se siente nuevo porque no hay saturación. Cada silencio tuyo alimenta la expectativa del siguiente momento juntos. Y en esa expectativa, él no solo se mantiene interesado, se mantiene comprometido emocionalmente con la conexión. Y cuando esa atracción se combina con la autenticidad de tu esencia, el vínculo trasciende lo físico y entra en un terreno mucho más profundo. Ese territorio, vamos a abrir en el próximo paso. El regalo de tu autenticidad. El verdadero magnetismo no se finge, nace de vivir fiel a tu esencia. ¿Has notado que, cuando eres tú misma sin disculpas, él te mira con otros ojos? La autenticidad es un faro que no necesita gritar para ser visto. Carl Jung afirmaba que el poder personal surge cuando dejamos de representar el papel que otros esperan de nosotros. Cuando habitas tu verdad, tu silencio no es vacío. Es la afirmación silenciosa de que no necesitas convencer a nadie para tener valor. Y esa certeza se siente, incluso a la distancia. Cuando no buscas validación constante, proyectas una seguridad que despierta respeto y admiración. Él percibe que tu vida no depende exclusivamente de su atención, y eso, lejos de alejarlo, lo atrae más. Porque reconoce que está frente a alguien que no negocia su esencia. Y en un mundo lleno de apariencias, esa autenticidad se vuelve magnética. La autenticidad también transmite rareza, y lo raro es valioso. Tu silencio, entonces, deja de ser solo un recurso y se convierte en una extensión natural de tu forma de vivir. No callas para provocar, callas porque sabes que tu energía no se entrega sin propósito. Y esa selectividad es lo que hace que él valore cada momento que compartes. Imagina un jardín cuidado con esmero, donde cada flor ha crecido libre pero protegida. Así es tu interior cuando vives en autenticidad, un lugar donde quien entra se siente afortunado, porque sabe que no cualquiera tiene acceso. Y cuanto más consciente es él de este privilegio, más quiere cuidarlo. Vivir fiel a ti misma no significa cerrarte, sino elegir abrirte desde un lugar de plenitud. Cuando él percibe que no te mueves por miedo ni por presión, sino por elección, la conexión se llena de respeto mutuo. Ese respeto alimenta la confianza, y la confianza fortalece el lazo de una forma que ninguna técnica podría lograr. Pero cuando esta autenticidad se une a la última pieza de este lenguaje invisible, el efecto puede ser transformador y definitivo. Esa pieza es lo que vamos a descubrir ahora. El toque invisible que permanece. Hay huellas que se quedan para siempre, aunque nadie las vea. ¿Sabías que tu silencio puede convertirse en un recuerdo que lo acompaña incluso en sus sueños? El silencio, cuando está lleno de intención y autenticidad, se convierte en una marca invisible que él lleva consigo. No es algo que se pueda borrar fácilmente, porque no vive en la memoria lógica, sino en la memoria emocional. Carl Jung hablaba de experiencias que trascienden el tiempo, y esta es una de ellas. Una presencia que queda suspendida, intacta, en el espacio interior del otro. No importa cuánto ruido haya en su vida, hay un rincón silencioso donde tu imagen sigue presente. Tal vez sea la forma en que lo miraste una vez, o una pausa que quedó cargada de significado. Son fragmentos que vuelven sin avisar, activando emociones que él no siempre sabe cómo explicar. Y en esos momentos, tu silencio vuelve a hablarle sin necesidad de palabras. Este toque invisible no busca controlar ni dominar, sino dejar una huella que inspire. Es la memoria de alguien que estuvo y dejó más que gestos visibles. Dejó sensaciones, estados de ánimo, resonancias internas. Y esas resonancias se convierten en parte de su paisaje emocional, apareciendo cuando menos lo espera. Imagina una brisa suave que, aunque no se ve, cambia la temperatura de todo a su paso.
Así es tu silencio cuando permanece, no interrumpe, pero modifica. Y lo hace de una forma tan sutil que él solo lo nota cuando se da cuenta de que no puede olvidarte. Es una presencia que acompaña sin invadir, que toca sin imponerse. Esta permanencia es la culminación de todo lo anterior: el misterio, la resonancia, la tensión, la autenticidad. Todo converge en un punto donde ya no es necesario buscar explicaciones. Simplemente sabe que hay algo en ti que sigue vivo dentro de él, más allá de la distancia o el tiempo. Y ahora que has descubierto cada pieza de este lenguaje invisible, ha llegado el momento de recordarte que este poder está siempre en ti. Lo que harás con él es una elección que puede transformar no solo un vínculo, sino tu forma de habitar el amor. Si este mensaje resonó contigo y despertó algo en tu corazón, me encantaría que lo apoyaras dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así podremos seguir compartiendo este espacio donde exploramos las formas más profundas y misteriosas del amor. Cuéntame en los comentarios qué parte de este lenguaje invisible te ha tocado más, o qué descubriste sobre ti misma al escucharlo. Y si conoces a alguien que podría encontrar inspiración aquí, compártelo para que juntas sigamos expandiendo esta energía. Gracias por ser parte de esta comunidad, por traer tu luz y por permitir que nuestras voces se encuentren en este viaje de autoconocimiento y conexión. Este espacio existe porque tú estás aquí, y cada vez que vuelves, lo hacemos crecer. Recuerda siempre las palabras de Carl Jung. Aquello a lo que resistes, persiste. Aquello que aceptas, te transforma.